Hola, gente de YouTube, acá les traigo una nueva serie que estaban esperando. Espero que les guste. El link del creador en descripción. Chao. Todo era silencio, no se escuchaba nada hasta que, la voz de un chico resonó en un espacio totalmente blanco. Este chico estaba lleno de heridas, tenía un extraño traje roto y además sangre en la zona de su pecho. Aunque no lo pareciera, estaba más confundido que satánico escuchando rock cristiano. Este chico era Izuku Midoriya. Izuku. O sea, ¿cómo? Al frente de él estaba flotando una entidad del hiperespacio, una cara flotante. Yo, ¿cómo que cómo? Yo, ¿cómo que cómo? Pregunté mientras veía la cara confundida del chico. Izuku. O sea, ¿me mandarás a un mundo alterno al mío? Yo. Sí, Izuku. En donde solo las mujeres pueden tener Kirk. Yo. Sitting nervioso en un ojo. Izuku. Y los hombres son la excepción y son usados como esclavos sexuales. Yo. Sí, más o menos. Empezando a atarme. Izuku. ¿Por qué? Yo. Simple, soy el admin, porque me da la gana y nadie me detiene y porque te lo mereces por haberte esforzado tanto por hacer que el ciclo del One for All y el All for One desaparezca en tu mundo. Izuku. Ya veo, estoy muerto. Yo asiento. ¿Puedo preguntar algo más? Yo. Está bien. Izuku. ¿No puede mandarme a... no lo sé, un mundo diferente? Digo, es que yo. No me importa, ahora cierra los ojos y cuenta hasta 3. Izuku. Pero, yo. Cierra los ojos. Izuku. Cierra los ojos. 1, 2, 3. Los abre. 3. Los abre. De repente el chico despierta en una cama sin saber lo que sucedió. Lo único que recordaba era el momento en el que estaba a punto de golpear a Shigaraki con el 100% de Elofa. Izuku. ¿Qué fue lo que pasó? Al igual que perdió los recuerdos de lo sucedido con esa rara entidad, el chico en aquel momento se agarró la cabeza por un pitido de aturdimiento que cada vez se hacía menos molesto hasta llegar a ser nulo. El suspiro y miró su habitación. Estaba en su habitación, no había duda. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Porque tiene pósters de Nana Shimura? Izuku. ¿Y mis pósters de All Might? Espera, ¿qué? El chico se apresuró a salir de la cama, pero terminó tropezando y cayendo contra el suelo mientras una mujer desde la cocina exclamaba. Izuku. ¿Estás bien? Izuku. La voz de mamá. Sí, mamá. Exclamó el chico mientras se levantaba rápidamente del suelo y iba hacia la ventana. Junto a esto habría apresurado la cortina para revelar que, la ciudad está normal. Izuku. ¿La técnica de algún villano? ¿Algún Kirk de Afo? El chico pensaba las posibilidades de que esto no sea obra de alguna ilusión o algo parecido, aunque tal vez deba descartar eso. Ese golpe lo sintió, al igual que el sol dándole en la cara al abrir la cortina junto a el viento cuando abrió la ventana. Izuku. Todo está, como antes. El chico en aquel momento miró sus manos, se sentían bien, se sentían diferente, se sentían naturales. Antes por todo el daño de sus brazos sus movimientos de dedos eran errados, ahora se sentía como cuando era niño, como cuando no había entrado al aula. Izuku. Si esto es una ilusión, entonces giró su mirada hacia una computadora en una mesa de su habitación, así que fue hacia esta y la encendió. Junto a esto unas lucecitas de prendieron en el chasis de la PC, pero lo ignoró. Rápidamente el PC se prendió y el chico lo vio. Izuku. ¿Qué rayos? ¿Windows 11? El chico en ese momento empezó a imaginarse cosas, pero lo ignoró, y buscó algo con lo que sabría si esto era una ilusión o no, así que lo buscó. La historia de los Quirks, ¿qué? Izuku. Solo las mujeres presentaron en Factor Kirk por una mutación, es exactamente como lo que debería ser, pero se elimina a los hombres. Tal vez sí. Izuku. Ya está el desayuno. Izumi. Izuku. Ya voy, ma. ¿Qué? Oni-chan. Ya voy a irme a la academia. Izuku en aquel momento se desconectó de la realidad. Izumi. Oni-chan. Pósters de Nana Shimura. ¿Acaso viajo en el tiempo? No, jamás había tenido pósters de Nana Shimura o conocido a alguna Izumi, tampoco recordaba algún Windows 11. Izuku. Esto no es una ilusión, esto no es una ilusión. Se repetía esto mientras lentamente iba hacia la puerta de su habitación y tomaba la perilla con la mano derecha, tragó fuerte para que luego la abriera y se repetía esto mientras lentamente iba hacia la puerta de su habitación y tomaba la perilla con la mano derecha, tragó fuerte para que luego la abriera y al frente de la puerta de él estaba pasando una chica la cual paró de caminar cuando él abrió la puerta, sonrió y lo abrazó mientras parecía muy feliz. Izumi. Qué bueno que hoy te despertaste temprano y no tienes ojeras. Izuku estaba en shock. ¿Quién era ella? ¿Por qué le decía hermano? ¿Quién es esta persona y por qué se parece tanto a él? ¿Qué mierda está pasando?
Solo había una forma de averiguarlo, el chico tomó nerviosamente los hombros de la chica y la separó de él, ella era un poco más bajita, tan solo media 1,64 aproximadamente, él media 1,70, así que la diferencia, si bien no era mucha, se notaba en parte. La chica confundida miraba a Izuku, el cual estaba con esta cara, para la chica había sido la cara más rara que había visto de su hermano. Izuku en aquel momento dejó de agarrarla de los hombros para luego poner sus manos en la cara de la chica y estrujar sus mejillas viendo cómo todo parecía muy real. Bueno, debía admitirlo, era muy tierna a su vista, y la chica parecía asustada y confundida a la vez por ver el ceño fruncido de Izuku sobre ella. Izumi. Oni-chan. En aquel momento Izuku recapacite y dejó de estrujar las mejillas de Izumi, pero seguía confundido mientras seguía viendo a la chica. Izuku. Soy yo, pero mujer, pensó Hola Izumi. Oni-chan, ¿estás bien? Parece que estás pálido, ¿tienes algo? En aquel momento una mujer de cabello verde se asoma por la cocina para ver al pasillo en donde estaban sus hijos desde hace 2 minutos. Izumi, Izuku, ¿qué hacen? El desayuno se va a enfriar si siguen ahí parados. Izumi mira a su madre, Inko Midoriya también los miraba. Izumi. Mamá, Oni-chan está raro, sus manos están frías y parece pálido y. No sé, está muy raro hoy. Inko. Hijo, ¿otra vez no dormiste? Acercándose a los dos, Izuku en ese momento estaba empezando a entender qué estaba sucediendo, había visto muchas películas de viajes al pasado o futuro y viajes dimensionales como para no saber que esto sí era real, y no estaba en su hogar, en su mundo. Él solo se recuesta contra el marco de la puerta y trata de recordar cómo llegó aquí. Se supone que había estado peleando contra Afo y Shigaraki usando todos los dones de los antiguos portadores, o al menos intercalándolos. Inko. Hijo, ¿qué tienes? Él despertó de su trance de pensar y miró a su madre, la cual estaba al frente suyo, pero ahora era diferente. Si madre tenía una figura normal, como cuando él era niño, no era ni bajita ni gordita, ahora era como antes. Izuku. Mamá, mamá. Inko. Sí, hijo, ¿qué tienes? Izumi, ¿qué tiene tu hermano? Izumi. No idea, cuando yo iba por aquí él abrió la puerta y parecía confundido, me agarró los cachetes y los estrujó y no dice nada. ¿No estás mareado, Oni-chan? Izuku. Aquí tengo una hermana, mi madre está bien y tiene su aspecto como antes, la casa parece distinta, solo las mujeres tienen kirk y eso puede significar porque ella tiene el uniforme de la UA. ¿Estoy en otra dimensión? Tranquila mamá, estoy bien, solo, me duele un poco la cabeza, eso es todo. Inko. Ya, pero no nos preocupes así, hijo, ven, vamos a desayunar al rato. Izuku junto a su hermana y madre estaban terminando de desayunar, sin embargo, Izuku estaba murmurando. Izuku. Tal vez Alphorone usó un kirk de teletransportación en mi contra llevando este lugar, pero ¿cómo? Casi no recuerdo nada de lo que pasó. Izumi. Oni-chan. El chico dio un grito de susto ya que no se esperaba que su hermana estuviera a su lado ni menos que gritara. Ya al calmarse habló Izuku. ¿Qué pasa? Izumi. Ya me voy a la UA y sigo esperando mi abrazo y mi beso de buenos días, puchero, además de que me tienes que dar mi beso y abrazo de despedida. Izuku. Inko. ¿Qué pasa, Izuku? Eso es normal entre ustedes, además es raro que no estés abrazando a tu hermana, sabiendo que casi siempre lo haces y eres muy meloso con ella. Inko. ¿Qué pasa, Izuku? Eso es normal entre ustedes, además es raro que no estés abrazando a tu hermana, sabiendo que casi siempre lo haces y eres muy meloso con ella. Izuku. ¿Qué se supone que hacía el yo de esta dimensión? Ok, ven. El chico abrió sus brazos hacia Izumi, la cual lo abrazó mientras sonreía y restregaba sus mejillas contra las de su hermano. Izuku, muy nervioso y sonrojado, abrazó a su hermana, la cual se montó en sus piernas. 35. Izuku. Supongo que, felicidades por entrar a la UA. No, ¿por qué hablé? Tenías que mantenerte callado, ahora no sé lo que dije. Izumi. Oni-chan, eso ya me lo dijiste el día que nos dieron los puntos del examen de admisión. Izuku. Oh, pues, que te dijera, la UA es un lugar complicado, Aizawa-sensei aunque no lo parezca es un buen maestro. Demonios. Izumi. ¿Quién es Aizawa? Ese nombre también confundió a Inko, el chico se puso nervioso y eso aumentó cuando Izumi apegó mucho más su cuerpo contra el de su hermano. Esta antes se había quitado aquella chaqueta ya que no hacía tanto frío afuera. Ella abrazó más fuerte a Izuku y dijo: Izumi, ¿es una mujer? Izuku se desconectó de la realidad de nuevo. Ya la cargué, ¿verdad? Pensó Izuku. No lo sé, supongo que es alguna profesora de la UA, tal vez una heroína, creo que ese era el nombre de Eraseread. Izumi. Tendré de profesora a Eraseread. Eso será genial. Inko.
Bueno, Izumi, cepíllate que se te va a hacer tarde. La chica dejó de abrazar a Izuku y corrió hacia el baño a cepillarse cuando se dio cuenta de la hora. Inko. Bien, hijo, ¿en serio estás bien? ¿No tienes algo? ¿Será que ese golpe que escuché en tu habitación te afectó en algo? La mujer estaba revisando la cabeza de Izuku mientras él solo estaba ahí. Izuku. Mamá, no tengo nada, estoy bien. Inko. Perdón, es que es muy raro no verte tan meloso con Izumi, más que todo cuando ella va a asistir a la UA para cumplir su sueño de ser heroína, pero hoy sí te veo algo diferente a los otros días. Izuku. Diferente, como Inko. Te veo más serio, tienes una cara de como no saber qué pasa, reflejas preocupación y algo de tristeza, no sé, ¿pasó algo? Izuku. No tengo nada, mamá, todo en mí está bien, solo tengo algo de jaqueca. Sonrisa. Con aquella sonrisa al menos calmó a su madre, mientras en el pasillo se escuchaban pasos apresurados, y por a la puerta principal pasaba una chica ya lista para irse a la UA. Izumi. Ya me voy, mamá. Inko e Izuku se paran de las sillas y van a la entrada de la casa. Inko. Me siento muy feliz por ti, hijita, empezando a llorar. Izumi. Gracias, mamá, cierto, casi lo olvido. La chica se devuelve y va a abrazar a Izuku, lo cual él corresponde sinceramente, generando una sonrisa en Izumi e Inko. La chica se separó de él y dijo: Izumi, dame mi beso de buena suerte. En ese momento el chico se pone nervioso, en la mejilla o en la frente. Izuku. Ok, el chico simplemente toma a su hermana del mentón mientras su madre estaba en shock al igual que Izumi, ya que creían que él le daría un beso en los labios o algo así, pero no, solo fue un pequeño beso en la frente. Izuku. Ve con cuidado, sonrió mientras agitaba un poco su mano. La chica en ese momento sonríe y abre la puerta mientras se despedía. Izuku e Inko sonreían y también se despedían para que luego la puerta se cierre y Inko empiece a llorar de alegría mientras Izuku la observaba. Izuku. Aunque esto sea una dimensión diferente a la mía, podría acostumbrarme, aunque ahora que lo pienso, ¿a qué se dedicaba el yo de esta dimensión?